Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, vengo con recomendaciones sobre libros de terror, mis libros de terror favoritos. En realidad hice como una escogencia de libros de terror que de verdad me han dado terror. Este es un video que es elegido por los chiquillos de Patreon. Ellos hicieron la votación y querían, de los temas que les propuse, pues que les hablara de libros de terror. A ellos ya les hice un podcast, entonces voy a tratar de no repetir muchos libros de los que ya recomendé en el podcast. Por ejemplo, aquí no va a estar Misery, pero sepan que si no ven algún libro que en algún momento yo he recomendado es porque probablemente ya lo hice en el podcast que les compartí a los chiquillos en Patreon. Y aquí viene uno completamente obvio y que no puede faltar en mis recomendaciones y que se va a repetir siempre, y es It de Stephen King. Este es un libro que sí es bastante largo, pero vale muchísimo la pena. Aquí con It lo recomiendo porque también quiero hacer una aclaración. Esto de asustarse y de tener miedo, el terror es muy subjetivo. Va a depender de la persona, de lo que a uno le aterre en la vida. Entonces creo que It va a ser una muy buena recomendación porque vamos a explorar la parte sobrenatural, la parte del payaso, de Pennywise y de otras cosas que pasan por ahí, pero también vamos a tener el terror real, por decirlo de alguna forma, el de las personas. Ese terror de mi papá que puede ser abusivo, mi papá me pega, mi papá abusa sexualmente de mí, el racismo, la homofobia, los asesinatos, un psicópata. Es que en este libro vamos a tener de todo. Vamos a tener la parte sobrenatural y vamos a tener la parte de nuestro día a día, nuestros miedos más comunes. Entonces creo que It es una excelente recomendación porque es muy probable que en alguno de los miedos de los perdedores o de los otros niños que van a aparecer en el libro vamos a vernos reflejados. Y para continuar con Stephen King, solamente traigo uno más, ¿ok? Son un montón los libros que me han asustado de Stephen King y que me gustan mucho, pero ya que estamos en este ambiente de Halloween y así, quería recomendarles The Shining o El Resplandor, que es como época de fantasmas y así. Y aquí vamos a tener al Overlook, que es un hotel que está embrujado, un hotel que habitan fantasmas. Eso me parece como muy apropiado para la época. Vamos a tener a este señor que va a ir con su esposa y con su hijo a cuidar el hotel en la época de invierno, y resulta que Danny, el niño, va a tener el resplandor, que es como una habilidad psíquica, que es más perceptivo a otras cosas sobrenaturales. Entonces él empieza a ver que hay algo muy malo en el hotel, donde van a empezar a aparecer fantasmas, pero uno de los miedos más grandes que se van a explorar tiene que ver con Jack, con el papá de Danny, porque él, bueno, es un profesor que quiere ser escritor y se siente como muy frustrado y aparte es alcohólico. Entonces vamos a explorar muy similar el miedo sobrenatural, el miedo del hotel embrujado con el miedo a perderse a uno mismo en los vicios. Entonces sí, también se los recomiendo un montón. Tiene toda esta atmósfera de Halloween. Este es uno de los libros que más miedo me han dado. Si han visto El Resplandor, la película, lean el libro por favor, porque yo no sé, o sea, el Resplandor, la película, es una peli genial, sí, nadie lo va a negar, pero el final de este libro es simple y sencillamente espectacular. No se compara en lo más mínimo final de película con final del libro. Es 1000 veces mejor el final del libro, y ese final es uno de los finales más aterradores que he leído en toda mi vida. Y ahora voy a recomendarles a un autor que generalmente cuando lo leo me aterra y me da muchísimo miedo. Howard Phillips Lovecraft, ¿ok? Tengo aquí este libro que se llama El horror de Dunwich. Es uno de los primeros libros que leí del autor y la verdad es que me dio muchísimo miedo. Lo bueno de Lovecraft es que explora el miedo a lo desconocido, a lo que no tenemos idea de lo que podría ser. Y ese miedo, la manera en que lo explora es aterrador. Además, un punto para Lovecraft es que nos va a traer cuentos y relatos que suelen ser cortos, entonces nos lo podemos tirar, digamos que en una sentada, y ya con eso tener muchísimo miedo.
De Lovecraft yo les recomendaría, bueno, El horror de Dunwich es un libro que a mí me dio bastante miedo, bueno, un cuento que me dio bastante miedo. Luego aquí también está El horror que cayó del cielo, sin embargo en esta edición se llama El color fuera del espacio. Ese es uno de los relatos de Lovecraft que más miedo me han dado. Pero el que tiene para mí la cereza en el pastel, que yo digo, Dios, ustedes no saben cómo yo me asusté con este libro, es La sombra sobre Innsmouth. Lo leí hace, no sé, como unos 4 años, una cosa así, y a Carla se le ocurrió que era una excelente idea para el mes de octubre leer La sombra sobre Innsmouth a oscuras con una vela encendida, y terminé con este, como yo le digo, síndrome de persecución. Aquí vamos a tener en La sombra sobre Innsmouth a un muchacho que va a ir a visitar un pueblo al que nadie va porque dicen que las personas son muy extrañas, y algo empieza a pasar ahí, y entonces eso que uno que termina como volviendo a ver para atrás porque siente que viene algo atrás de uno, una cosa así. La sombra sobre Innsmouth, de verdad que me dio muchísimo miedo. Lovecraft, súper recomendado. Y ahora vengo con un 2x1, y es que les voy a recomendar Drácula, un clasicazo. No es el primer vampiro, pero creo que es uno de los vampiros que más ha marcado la historia de la cultura popular, mejor dicho. Entonces Drácula es un excelente clásico para leer en octubre. También tiene toda la atmósfera así de terror, como de frito, como de misterio. Sin embargo, Drácula no es un libro que me haya aterrado. Pero lo que pasa es que creo que es imprescindible haber leído Drácula antes de entrar a esta maravilla, que es Drácula, el origen, que es escrito por el... ¡Ah! Lo siento, libro. Ok, que es escrito por el bisnieto de Bram Stoker. Entonces, es como una ficción histórica, porque Dacre Stoker, que es el autor del libro, al ser descendiente de Bram Stoker, encontró notas, encontró diarios que antes no tenían, como información de Bram Stoker que antes no tenían. Y con eso él hizo este libro. Aquí vamos a tener la vida de Bram Stoker y sus hermanas y cómo se van a enfrentar a algo sobrenatural y un misterio que ronda alrededor de la vida de Bram, de si él de verdad tuvo un contacto con vampiro o no, si conoció a Drácula o no, o si conoció a otro vampiro, y se va a estar respaldando con esos documentos que encontraron sobre Bram Stoker. Este libro logró volver a darme pesadillas. Me gusta mucho porque sí se siente la atmósfera gótica, porque estamos en los 1800, el setting, digamos, es de los 1800. Sin embargo, está narrado con un terror más moderno. Entonces tenemos como todo ese ambiente gótico, todo ese misterio del vampiro que nos persigue. Es volver al vampiro original, ese vampiro que es terrorífico pero que al mismo tiempo atrae. Y aparte de eso es el terror moderno, que sí tenemos esas escenas que son bastante rápidas, porque algo que pasaba con Drácula, al ser un clásico, el terror es como sutil, pero en Drácula el origen sí vamos a tener como este terror que es como rápido y podríamos decir que tiene screamers o algo así. Entonces, pues sí, para mí Drácula, el origen, es de esos libros que de verdad me dieron muchísimo miedo, me dieron pesadillas, me dejó loca. El año pasado yo andaba que yo decía, Dios mío, ¿será que los vampiros existen o no existen? De verdad que a mí este libro me encantó, me fascinó, es de mis nuevos libros de terror favoritos de toda la vida. Pero sí recomiendo haber leído Drácula antes de entrar a Drácula, el origen. Les recomendaría que si no han leído Drácula, que lo hagan, y que una vez que leyeron Drácula entren a leer Drácula, el origen. Y otro libro que no tengo porque lo había leído de la biblioteca cuando estaba en la universidad, y es un libro que me marcó muchísimo, que me dio muchísimo miedo, se llama El Evangelio del Mal, que aquí les voy a estar poniendo la portada. Este libro lo pude haber leído hace unos 8 o unos 10 años y todavía recuerdo súper bien la sensación de terror que provocó en mí. Yo lo estaba leyendo mientras estaba en la U y cuando eso vivía en un apartamento con unas amigas, y recuerdo haber leído un pasaje donde yo simplemente no me podía mover, estaba paralizada es que eso es terror, o sea, eso no es miedo, eso era terror. Estar aquí con el libro y yo decir, Dios, yo no me puedo mover, no me puedo bajar de la cama, si yo me bajo de la cama algo me va a pasar, y estar sola y quedarme así petrificada en la cama hasta que llegara mi roommate y decirle, Dios, Tatiana, por favor, baje, por favor, venga aquí y ayúdeme porque tengo demasiado miedo. Y al final fue una cosa espectacular. Está relacionado con la iglesia y con posesiones demoníacas. Y Dios mío, es que a mí las posesiones demoníacas
pánico sentí cuando lo leí. Entonces también es un libro que les recomiendo mucho por si se quieren asustar. Y ya para ir terminando, quiero recomendarles libros que estoy leyendo actualmente y que sí me están asustando un montón. El primero es esta joyita que tengo por aquí, que me la habían regalado cuando fui a la FIL Guadalajara, y se llama Ecos, es de Atenea Cruz. De este libro no les puedo hablar muchísimo porque, como les digo, apenas lo estoy empezando, apenas lo estoy leyendo. Los capítulos son bastante cortos y generan una sensación de pánico y terror. O sea, chiquillos, el primer capítulo se trata de un hombre que tiene que ver el fantasma de su esposa todas las noches y no puede simplemente no verla porque si no es una cosa peor. Y el fantasma de su esposa lo que hace es caminar con un bebé, ahogar al bebé y luego suicidarse prácticamente. Y él tiene que ver esto una y otra vez. Y el siguiente capítulo se trata sobre justamente de la esposa, del fantasma de la esposa. Eso es todo lo que voy leyendo. Pero la manera en que está narrado, la manera en que me va contando la historia, Dios mío, quedé loca, quedé fascinada. Me lo voy a estar leyendo apenas termine el siguiente libro del que les voy a hablar. Y es que en el club de lectura de Patreon escogimos como tema para octubre leer sobre brujas. El libro que salió por votación es Las brujas de San Petersburgo, que aunque no es un libro que me esté aterrando, porque de hecho estos libros que les estoy recomendando aquí son libros que de verdad me aterraron, que me dieron muchísimo miedo. Aunque Las brujas de San Petersburgo no estoy sintiendo como ese terror terrible, sí me asusta un poquito porque es ficción histórica. Entonces, este libro está escrito por una historiadora, que normalmente lo que ha escrito anteriormente son novelas históricas. Y esta es la primera vez que se manda a escribir una ficción histórica, entonces la investigación es súper buena, la ambientación es súper buena, los personajes todos son reales, y si uno lo complementa con el documental que hay de los Romanov en Netflix, es una joya, es una bomba, porque el documental está basado o está enfocado en lo que pasó con los Romanov, y en cambio aquí tenemos la historia enfocada en las hermanas Montenegro. Es cuando va a llegar Rasputín, y es todo esto de la princesa Anastasia, no sé si se recuerdan de la película, no quiero decir nada por aquello para que no se vayan a spoilear, y va a llegar Rasputín a la corte rusa, y ese señor es que es una cosa, Dios mío, o sea, yo no recordaba nada sobre Rasputín, y cuando empecé a buscar información de Rasputín quedé loca. Y lo más interesante es que ellas, Militza y Stana Montenegro, sí eran brujas. Y está documentado que ellas hacían prácticas espiritistas y utilizaban drogas y cosas así para invocar espíritus. Y la gente en Rusia iba a eso y lo mezclaban con la religión. Y entonces ahí después va a llegar Rasputín, que también era con la religión, pero hacía unas cosas que Rasputín, que solo Rasputín diría yo. Pero bueno, en fin, en este libro hay pasajes donde leemos cómo ellas hacían brujería, y es magia negra, muy oscura y muy bien narrada. Y al uno saber que estoy leyendo una ficción histórica escrito por una historiadora, y después uno busca en internet y pues sí hacían esas cosas, la verdad es que da muchísimo miedo, porque más que una historia de brujas de ficción, es brujas reales y brujas que invocaron algo en Rusia y utilizaban cosas y hacían rituales muy oscuros con cosas que uno realmente... Yo estoy shock leyéndolo, la verdad. Voy por el 80%, espero ya terminarlo muy pronto, porque hasta el momento me va gustando un montón. Y bueno, chiquillos, esas son las recomendaciones que traigo para ustedes de libros de terror que me han aterrado. O sea que de verdad yo digo, me dio muchísimo miedo leerlos. Sería chivísima si ustedes me dejan en los comentarios cuáles libros de terror los han aterrado, realmente aterrado a ustedes, y así tener recomendaciones en los comentarios. Recuerden que yo los quiero, que las quiero mucho. Muchísimas gracias por todo su amor, su cariño y todo su apoyo. También les dejo mis redes sociales en la cajita de información, el link a Patreon y miembros del canal por si gustan apoyarme por ese medio. Y que recuerden que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me vean a mí en redes sociales en un siguiente video. Bye.